Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos de lo que es el Gurney Flap. Si habéis visto los coches de carreras o los Fórmula 1, a veces se le pone un pequeño apéndice aerodinámico en la parte final del alerón, ya sea el alerón delantero o el trasero. El más común es ponerlo en la parte final del alerón trasero. Y entonces el Gurney Flap este es un pequeño apéndice que se pone 90 grados respecto al alerón. Y esto tiene diversos beneficios y también algunos inconvenientes, así que vamos a explicar el Gurney Flap en detalle. Si ponemos un mismo alerón, ¿vale?, con el mismo ángulo de ataque y exactamente igual, la única diferencia con uno respecto al otro es que uno tiene el Gurney Flap y el otro no. Podemos observar que el que no lo tiene, el aire se despega de la superficie y se produce el desprendimiento de la capa límite, y esto provoca dos vórtices, ¿vale?, que generan resistencia aerodinámica. En cambio, en el que sí tiene el Gurney Flap, podemos observar que el aire por la parte de abajo se mantiene pegado durante más tiempo a la superficie, y en la parte de arriba también podemos observar que se produce, o sea, que es donde está el Gurney Flap, se produce una zona antes del Gurney Flap de recirculación del aire, y detrás se produce también vórtices que lo que hacen es modificar el ángulo de ataque. Me explico. En el que no tiene el Gurney Flap, el aire normalmente se junta cuando acaba el alerón, ¿vale? O sea, en la última parte del alerón. En cambio, si tiene el Gurney Flap, el aire no se va a juntar en esa parte porque hay un objeto sólido ahí. Entonces se juntará ya después del alerón. Una vez el aire haya pasado ya por el alerón, se juntará después. ¿Y esto qué hace? Esto modifica de manera artificial la longitud del ala y su ángulo de ataque. Es decir, con el Gurney Flap se consigue aumentar artificialmente la longitud del alerón y también su ángulo de ataque, porque el aire no se va a volver a pegar cuando acaba el alerón, sino detrás del alerón, una vez el aire ya ha pasado por el alerón trasero, ¿vale? Entonces, ¿el Gurney Flap es bueno o es malo ponerlo en los coches? Pues la respuesta es que depende. Depende porque el Gurney Flap puede hacerte aumentar tanto la carga aerodinámica como la resistencia aerodinámica, y también hay casos en los que puede disminuir la resistencia aerodinámica y aumentar el downforce. Me explico. En algunos casos de alerones muy gordos, con un perfil muy gordo, puede ser que el drag se disminuya y el downforce aumente. Pero esto normalmente no suele ser el caso porque los alerones son finos, que es el caso que ocupa la Fórmula 1. Entonces, en la Fórmula 1, al ser los alerones finos, el drag consigue, se aumenta, y el downforce también. Vamos primero a explicar por qué el drag aumenta y cómo afecta el Gurney Flap al drag de un alerón. Vale, pues si observamos las fuerzas, en concreto el drag, pues podemos observar que el Gurney Flap lo que hace es, en la zona de arriba, ¿vale?, en la zona donde está el Gurney Flap, se produce, primero, hay un objeto sólido, por lo tanto habrá una fuerza hacia atrás, y segundo, está por detrás del Gurney Flap se produce una zona de baja presión, por lo tanto es como que absorbe hacia atrás el alerón, por lo tanto se produce drag. Es como si tú, por ejemplo, en el coche pones la mano de manera vertical, notarás una fuerza hacia atrás. Pues esto es lo que está pasando en la parte de arriba del Gurney Flap. En cambio, en la parte de abajo, como hemos dicho antes, el Gurney Flap hace que sea más difícil que se despegue la capa límite, ¿vale? Entonces, si no se despega la capa límite, se disminuye el drag. Si tú comparas, como hemos dicho antes, los dos alerones con el mismo ángulo de ataque
uno con el Gurney Flap y otro sin el Gurney Flap, el que lo lleva, el aire se mantendrá pegado a la superficie. En cambio, el que no lo lleva será más fácil que se despegue. Y por lo tanto, de esta manera se evita que se cree resistencia aerodinámica. Porque si el aire se despega de la superficie, genera muchísima resistencia. Pero a nivel general, y en el caso de los Fórmula 1 y de la mayoría de coches, el drag que se genera en la parte de arriba del alerón, es decir, donde está el Gurney Flap, es mucho mayor que el drag que se disminuye en la parte inferior. Por lo tanto, la suma total de las fuerzas el resultado dirá que el drag se está aumentando. No obstante, hay casos en los que puede ser que el drag se disminuya, pero esto ya te digo, no es lo normal y no es lo que suele pasar en la Fórmula 1. Para que quede claro, en la Fórmula 1 el Gurney Flap aumenta la resistencia aerodinámica. Ahora vamos a estudiar la carga aerodinámica que genera el Gurney Flap. Pues como hemos dicho antes, el Gurney Flap lo que hace es modificar artificialmente el ángulo de ataque del alerón y la longitud del mismo. Por lo tanto, hay mayor superficie en la que se está generando downforce y el ángulo de ataque es mayor, por lo tanto habrá más carga aerodinámica. Además, la carga aerodinámica también se aumenta con el Gurney Flap porque, como hemos dicho antes, si en la parte inferior del alerón el aire se mantiene pegado, ¿qué pasa? Que podemos aumentar un poco más el ángulo de ataque sin que se despegue el aire, porque el Gurney Flap lo que hace es ayudar a que se mantenga pegado en la zona de abajo. Entonces, si tú puedes aumentar un poco más el ángulo de ataque, podrás generar mayor carga aerodinámica. En cambio, si tú no tienes el Gurney Flap, ¿qué pasa? Que si tú ya se te está produciendo el desprendimiento de la capa límite, si tú aumentas el ángulo de ataque, se te seguirá produciendo aún más, entonces empeorarás la situación. Y este es otro motivo por los que el Gurney Flap aumenta la carga aerodinámica, porque tú puedes poner un poquito más de ángulo de ataque. Por lo tanto, en resumen, para que quede claro, porque esto es un tema lioso y que puede haber líos o que no puede acabar de quedar claro. El Gurney Flap es el dispositivo que se pone 90 grados respecto a un alerón, generalmente el alerón trasero, y en la mayoría de casos, y en la Fórmula 1, lo que hace es aumentar tanto la carga aerodinámica como la resistencia aerodinámica. No obstante, hay casos en los que puede ser que se reduzca la resistencia aerodinámica y aumente la carga aerodinámica. Pero esto, ya te digo, son casos muy específicos que no suele ser lo general. ¿Y cómo genera carga aerodinámica? Pues básicamente porque te permite poner más ángulo de ataque y porque el alerón se aumenta la superficie artificialmente y también el ángulo de ataque se aumenta artificialmente. Y la carga aerodinámica se aumenta también, la resistencia aerodinámica aumenta porque tienes un objeto sólido ahí que te está haciendo una fuerza hacia atrás y también porque es como si tú pusieras la mano fuera de la ventanilla, básicamente está haciendo el mismo efecto. El Gurney Flap es mucho más pequeño que una mano, pero el efecto es el mismo. Y el Gurney Flap no os penséis que es muy grande, simplemente es una pequeña rebaba que es muy pequeña, que normalmente se puede identificar porque en la parte final del alerón trasero hay una pequeña lámina de fibra de carbono de unos pocos milímetros y eso es el Gurney Flap, ¿vale? Así que bueno, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, activad la campanita y dejad un comentario si queréis que haga un vídeo sobre un tema específico, sobre cualquier cosa. Dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Take control, take a shot, put your weight before, keep it real, never gon' fake this, so we make it,